Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que han conectado en esta mañana y siempre. El Evangelio de Jesucristo es muerte, sepultura y resurrección. Y también se conoce el Evangelio como buenas nuevas de salvación. El Evangelio ha sido y es para todas las personas, sin excepción alguna. Tenga usted dinero o no sea académico o no lo sea. El Evangelio es para toda la raza humana. En esta mañana quiero compartir con ustedes 6 versículos nada más. Continúa posteriormente, sería unos 2 sermones, debido al tiempo que tenemos para no cansarles. Voy a predicar solamente 6 minutos. Y vamos a hablar de 2 personajes. Uno de ellos habla un idioma del cielo y el otro habla un idioma de la tierra. El título de este tema es: ¿Os es necesario nacer de nuevo? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Vayamos desarrollando, leyendo la Biblia, vamos a captar la idea que estoy presentando con más claridad. Abra sus Biblias en el relato del Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1 al verso 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En los versos anteriores vemos el último gran día de la fiesta, donde las multitudes que escuchan a Jesús tienen confusión. Muchos de ellos eran lectores del Antiguo Testamento, de la Torá. Y unos pensaban que de Jerusalén debía venir el Mesías. Solamente de ahí, menos de Galilea, menos de Nazaret. A Jesús le llamaron el Galileo, le llamaban el Nazareno, o le llamaban. Sin embargo, había confusión. Había una gran confusión en estas personas. Pero no hay duda que este personaje llamado Nicodemo ya sabía mucho acerca de Cristo. Pero ¿quién era en sí Nicodemo? Gradualmente vayamos viendo los versículos. Vamos a ir descubriendo quién era Nicodemo. Nicodemo, comenzó su conversación con Jesús con una expresión de fe.
comienza la conversación con una expresión de fe. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un principal entre los judíos. ¿De qué manera era un principal? Sigamos. Nicodemo era fariseo. Fariseo. Pero, ¿qué significa fariseo? Los fariseos fueron un grupo o movimiento político y social, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Para ser miembro del Sanedrín, que era lo que era Nicodemo, era miembro del Sanedrín. Para ser miembro, habían algunas reglas, algunos requisitos. Había una hermandad, como dirían hoy, para ser miembro del Sanedrín. El Sanedrín se componía de 71 sacerdotes y era la autoridad única de Israel. Era la autoridad que regía la nación. ¿Con quién se comunicaba o ellos se comunicaban? Con el imperio que mantenía su hegemonía, que era el Imperio Romano. Era la autoridad máxima, el Sanedrín. Entonces, para ser miembro del Sanedrín, había una hermandad, habían requisitos. Y entre los requisitos tenía que ser fariseo o derechista. Tenía que tener mucho dinero. Tenía que ser intelectual. Bueno, comenzamos a leer acerca de este personaje, miembro del Sanedrín. ¿Cómo es posible que este hombre buscara de Jesús? Que bueno, es interesante, es que yo dije al principio, si el evangelio es muerte, sepultura y resurrección y es buenas nuevas, entonces las buenas nuevas o el evangelio es para toda la raza humana. Es que usted sea intelectual o tenga mucho dinero, usted es un ser humano. Igual que a cualquier otro ser humano, por el cual Cristo murió. Y Nicodemo, lo que comenzamos a entender es que se ha dado cuenta acerca de este personaje llamado Jesucristo y que debía de tener algo diferente a los demás seres humanos, incluso a él mismo. Nicodemo era fariseo, los fariseos ya expliqué lo que significaban, lo que eran. El versículo 2 del capítulo 3, seguimos la secuencia, la misma línea de pensamiento. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre está plenamente convencido que en Jesús había algo diferente. Ahora, si vamos a hacer conjetura, pero mire, ¿por qué vino de noche, hermano? ¿Por qué no vino en el día? Mire, como a nosotros nos gusta especular. Mire, es que vino de noche alguno, porque le daba vergüenza, porque era un maestro de Israel. Eso es lo que está diciendo ahí, que era un maestro. Vino de noche porque le daba vergüenza. Y como nosotros somos bien apenados ahí para algunas cosas. Otros, no. Vino a Jesús de noche porque era un hombre muy ocupado y no tenía más espacio. Yo no sé, por la razón que sea, porque le daba pena, porque era muy ocupado. Para mí lo más grande, hermanos, es que este hombre llamado Nicodemo ha reconocido, ha percibido
comienza a percibir, en otras palabras, quizás, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso le dice, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Claro, ahí está diciendo, sabemos. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El poder de Jesucristo era sobrenatural. Lo que él hacía. ¿Y qué hacía? Aparte de perdonar pecados, o aparte de sanar, porque a quienes sanaba, a algunos les dijo, tus pecados te son perdonados. Estos ganaban o llevaban doble porción, porque recibían la sanidad y recibían el perdón de sus pecados. ¿De quién? De Dios. Y la discusión entre los judíos, ¿cómo puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, él era Dios. Lo que pasa es que no sabía. No lo habían descubierto. Pero acá Nicodemo comienza a descubrir. Y eso es bueno. Cuando el ser humano comienza a escudriñar, a indagar acerca de Dios, descubrirá quién es Dios y qué es lo que hay que hacer para acercarse a Dios. La mayor parte de las veces vemos a Jesús rodeado de personas humildes. Pero aquí le vemos en contacto con uno de la aristocracia de Jerusalén. Está reunido, según el entorno, con una persona muy importante. Pero para el Señor era un alma igual que el resto de las almas sedientas de Dios, de la palabra de Dios. Y eso es bueno, reconocer que somos sedientos, que somos pobres en espíritu, que sin Dios nada somos, nada podemos hacer. Verso 3 y verso 4 de Juan capítulo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, le está hablando de un renacimiento, de nacer de nuevo. Pero vamos a ver cómo lo entiende Nicodemo, verso 4 del capítulo 3 de Juan. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entender por segunda vez, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otro versículo más adelante, porque este acontecimiento se puede ver totalmente de Juan capítulo 3, verso 1 hasta el verso 12. Por el verso 12 hay algo que da la respuesta a esto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? En el verso 12 le está diciendo que si no es el maestro de Israel, para no comprender, para no percibir. Esto me hace recordar cuando esta semana hablaba con una persona, para los que estamos familiarizados, o los que no están más bien familiarizados con los temas de estudios que estamos llevando. Estamos llevando Apocalipsis. Comenzamos con con Mateo capítulo 24 hasta el 51, verso 51. Luego fuimos a Apocalipsis 20. Estamos ahí, avanzamos bastante. Hablaba durante esta semana con una persona que es premilenarista y estuvimos hablando ahí acerca del reino, etcétera. Pero ese es otro tema. Entonces, yo le decía, mira, si tú sos del punto, la línea premilenaria o premilenarista, nuestra interpretación es diferente. No diferente a lo que la Biblia dice o enseña. Yo le regalé un libro
sobre Apocalipsis. Y le pregunté, ¿lo estás leyendo? Me dijo, sí, lo he visto. Pero la línea de ustedes es que no, o sea, todo es simbólico. Para nosotros es literal. Le digo, sí. Es por eso que son premilenaristas. Y bueno, hablamos un poquito otra vez acerca del reino. Aquí, Jesucristo y Nicodemo. Nicodemo está diciendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, todo un maestro de Israel. La percepción de él es literal. Es literal. Pero ¿estaba en lo correcto? No. Jesucristo, el idioma de Cristo, mire, la conversación que siguió suena casi como de dos personas hablando dos idiomas diferentes. Jesús estaba hablando el idioma de arriba y Nicodemo está hablando el idioma de la tierra. ¿Se pueden entender así? ¿Nos podemos entender? No, de ninguna manera. Pero vea, lo interesante que Nicodemo no puede captar hasta este punto el lenguaje de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del cielo. Pero lo importante es que es seguir escudriñando, es seguir indagando qué es lo bueno. Porque eso da gusto ver personas sedientas en busca de la verdad. Y si están buscando la verdad, la van a encontrar. Vamos al versículo 5 de Juan, capítulo 3. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí como que, en este punto como que le estaba hablando en chino. A alguien que hable inglés y no hable chino, o nosotros, que hablamos español no hablamos chino. No nos vamos a entender. Porque primero, fíjese que en el verso 3, capítulo 3, verso 3, le está diciendo que es necesario nacer para ver el reino de Dios. Y acá en el verso 5 le está diciendo que tiene que nacer del agua y del espíritu. Y él la puso más difícil. Ya está más difícil. Pero vamos a ver en qué termina esto. La expresión del agua y del espíritu introdujo el concepto del bautismo. En la conversión, el agua significa que él necesitaba ser purificado, o el agua purifica, y el espíritu significa que el poder que cambiaría a Nicodemo era ni más ni menos el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Hechos 2:38. Pedro, del verso 38, les dijo que se arrepintieran y que se bautizaran para el perdón de los pecados y que recibirían el don del Espíritu Santo. Después del bautismo, el agua, el bautismo, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en la persona, a contribuir, a guiarle con la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, en Efesios, capítulo 6, vemos que la palabra vamos a ver acerca de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 16 me parece. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Aquí está. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces recibimos el don del Espíritu Santo. La palabra nos enseña, nos guiará. Y debemos dejarnos moldear por el Espíritu, y la palabra
porque la palabra es la espada del Espíritu. Ahora, para Nicodemo, si Cristo le hubiera explicado estas palabras así, lo hubiese dejado más enredado. Más enredado. O tal vez hubiese captado más inmediato. Pero seguimos. Nicodemo aparece mencionado 2 veces en el Evangelio de Juan, nada más 2 veces. La segunda vez que lo vemos es cuando el concilio estaba tratando de arrestar a Jesús durante la fiesta de los tabernáculos. Esto lo puede ver en Juan capítulo 7, verso 50 al verso 52. ¿Qué pasó? ¿De qué se trataba esta cuestión? Veamos para estar más claros. Voy a leer del verso 45 hasta el 52 brevemente para poner en perspectiva los versículos que estamos o que tenemos en línea. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Le dicen los alguaciles. Verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Éramos sanos. Verso 50. Les dijo Nicodemo, esta otra vez, y es la única vez, o la segunda vez, que aparece, después no aparece más. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, aquí está confirmando, era uno de ellos, miembro del Sanedrín. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí como que ya están ellos analizando, bueno, ¿y este? Entonces traten de argumentar y de tratar de disuadir si había algo en él de fe. Si había un poquito por ahí, tratan ellos de que él no pueda seguir creyendo. Pero seguimos. Versículo 6 de Juan, capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Será que Nicodemo ya ha percibido un poco más? Yo creo que sí, porque hay interés en él, hay sed, hay percepción en él. Esta frase nacer de nuevo o renacer recorre todo el Nuevo Testamento. Nacer y renacer. Un ejemplo de ello es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y el verso 23. Primera de Pedro 1, 3 y el verso 23. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 23. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y penetrante. Ahora, ¿tenía razón o no Jesucristo de hablarle primero, verso 3 del capítulo 3, que era necesario nacer para ver el reino? Y para entrar al reino, el verso 5
nacer del agua y del espíritu. Y si el reino es la iglesia, para venir a ser miembro de la iglesia es necesario ser lavado con el agua, recibir el Espíritu Santo. Cuando digo ser lavado con el agua, me estoy refiriendo al bautismo. Hemos nacido de nuevo por la palabra, dice Santiago. Por la palabra hemos nacido de nuevo. Un poquito de ampliación. Yo diría Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra. Es que la palabra es la espada del Espíritu. Es que la palabra es la que nos enseña. Es espíritu y es vida. Y es más, es la que nos juzga. Hemos nacido de nuevo por la palabra. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dicho de otra manera, para que seamos los primeros frutos de su creación. Términos espirituales. En la carta a Tito, el apóstol Pablo le escribe lo siguiente. Tito capítulo 3, verso 5, se nos habla de un lavamiento. Dice así Tito 3:5. Nos salvó. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué? ¿De qué manera? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vea cómo envuelve todo. Y vamos a explicar un poco en sí. Dice, por misericordia, por su misericordia. ¿Qué en sí es misericordia? Misericordia es gracia. Por gracia soy salvo. Por gracia somos salvos. No porque por hacer mérito merecemos o merezca usted por su mérito ser salvo. No. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Misericordia, dije, es gracia, es bondad, es estimación, es favor, es regalo de Dios. Pues Dios es regalador, claro que sí, es regalador. Nos regala, no mereciendo, el regalo de la salvación para el perdón o el perdón de nuestros pecados. 2. Lavamiento. Habla de lavamiento, el versículo que acabamos de leer, de Tito 3:5. Lavamiento es baño. Cuando somos o cuando nos bautizamos, ¿a dónde se nos llevó? ¿Bien a un bautisterio? ¿O bien a un río? ¿O bien al mar? El punto es, según Romanos capítulo 6, 1 hasta el verso 7, el bautismo es una sepultura en agua. ¿Y por qué estará pensando usted? Porque Dios seleccionó, escogió esa forma que tienen que sumergirme en el agua. Bueno, hemos hablado de lavamiento a través de la Biblia, para lavar los pecados. Pero ¿cómo va a lavar los pecados? Bueno, si usted piensa literalmente, no se lo va a lavar. Pero si pensamos en términos espirituales, que es por fe. 1, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, creemos en Dios. Antes de convertirnos como Nicodemo, comenzó él. Esa intuición, esa percepción que él veía en Jesús, que era el Hijo de Dios. Y por ende, él va y conversa con él. Jesucristo le da respuesta. Y no hay duda que Nicodemo más tarde vino a ser un discípulo del Señor.
o vino a creer firmemente en Él, en el Señor. Cuando dice lavamiento, baño, según Efesios capítulo 5, verso 26, habla del matrimonio y de la iglesia. Entonces dice acá en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En escena, el agua y la palabra. La palabra, por oír la palabra, lo lleva a Dios. Y luego al lavamiento. Y en el lavamiento recibe el perdón de los pecados. Hechos 2:38, y recibe el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu, ya lo expliqué, tiene una espada que es la palabra y es la que debe guiarnos siempre. Jesús dijo, la Biblia dice, no yo pienso, yo creo así, no. Podemos creer lo que yo quiera. Somos libres y es nuestro derecho. Pero en términos bíblicos es, Jesús dijo, la Biblia dice. Punto número 3, regeneración o regenerar. Es engendrar de nuevo. Fuimos engendrados de nuevo, que era lo que no entendía Nicodemo. Nicodemo tenía que nacer de nuevo a través o renacer a través de ese cambio de actitud y venir a los pies del Señor. Punto número 4. Estoy enfatizando, tratando de desmenuzar el versículo 5 de Tito, capítulo 3, verso 5. Punto número 4. Renovación en el Espíritu Santo. Renovación es renacimiento, nueva edad, o era, según Mateo, capítulo 19, verso 28. Y como conclusión, el ser humano sin Cristo duerme y está muerto espiritualmente. Porque si yo le digo a alguien, mire, usted está muerto, ¿cómo usted? Usted está loco. No me ve que estoy brincando y mire, caminando, usted está diciendo que estoy muerto. Bueno, usted está en el plano de Nicodemo. Pero qué bien si usted trata de indagar un poco más. Diría, no, pues en realidad es que el hermano habla en términos espirituales, bíblicos espirituales. Y entonces, seguimos. El ser humano sin Cristo duerme y está muerto. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Tampoco estoy dormido, hermano, no me ve que estoy brincando. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un idioma un poco diferente, ¿no? Despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo me va a alumbrar Cristo? Con su palabra. Recuerde que el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino o para mi camino. La palabra de Dios es luz, es espíritu, es verdad. Ahora, Nicodemo fue un hombre afortunado. No hay duda, igual que su colega. Ese sería otro sermón, José de Arimatea, que era un hombre muy rico. Pero otra vez, la salvación es para todos. Pero que en el escenario bíblico vemos pocas personas de la aristocracia venir a los pies de Cristo. La mayoría eran personas humildes. Y qué bueno, porque sufrir aquí e ir a sufrir a la eternidad, al castigo eterno, pues yo diría lo contrario. Los que oyen su palabra y la obedecen, los que oyen su palabra y la obedecen.
Juan 5:24. Evangelio, Juan 5:24. Dijo Jesucristo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces quiere decir que no va a morir, hermano. Va a morir la muerte física. Hebreos 9:27 dice, establecido está para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Aquí está hablando de la separación de la presencia de Dios, que se conoce como la segunda muerte. A eso se refiere. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vida eterna. Esta vida que vivimos no es eterna, hermano. Vamos a morir. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. No sufrirá daño de la muerte segunda o de la condenación eterna. ¿Desea usted obedecer al Señor Jesucristo esta mañana? Usted puede hacerlo. Nicodemo, no hay duda que obedeció, siendo un aristócrata. Así como el resto de los apóstoles que eran pescadores, que eran personas humildes. También muchas mujeres de la aristocracia, manifiesta el libro de los Hechos, que creyeron, obedecieron. También tenemos al evangelista llamado Lucas, que se conoce como el médico. Entonces el evangelio es para todos los seres humanos. Tenga usted dinero, o sea un gran académico, o no sepa ni leer ni escribir, el evangelio es para toda la humanidad. El perdón de los pecados es para todos los seres humanos. Es para los jóvenes, es para los mayores, es para todas las edades. Veamos, después que he enfatizado la invitación, sigue en pie. Veamos Juan capítulo 3, versículo 18. Jesucristo dijo algo aquí y vamos a leerlo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí hay condenación. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. El que en él cree no es condenado. Pero dirá usted, no, pues que yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero vive una vida desordenada, donde no hay ninguna diferencia marcada. Usted hace de todo. No, no de todo. Es posible. Yo tengo una buena conducta, una buena moral, puede usted decirlo. Yo no soy una persona vaga, yo soy un vago ni una vaga. No voy a discotecas, ni fumo marihuana, ni crack, ni ninguna clase de droga. Es más, yo veo a los vecinos ahí que hacen y deshacen, pero no hago ningún comentario negativo ni positivo de ellos, porque no me importa, no me interesa. Yo vivo mi vida y yo soy una persona con una buena moral. Yo le creo de que usted sea así, pero eso no le quita de ser pecador o pecadora, sino viene a los pies de Cristo. Dice Romanos 3:23, si no me equivoco, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para eso vino Cristo, porque no había justo ni aún uno. Vino trayendo la justificación. Y solo a través de Cristo usted
puede ser justo y tener una buena moral espiritual delante de Dios. El que en él cree, creer se necesita, creer, es obedecer, porque creer, según el léxico griego-español, creer es tener fe, tener confianza, confiar en quién, en el hombre, en Dios. Pedro dijo cuando le dijeron a él y a Juan, lo sacaron de la cárcel, váyanse de acá, los vamos a soltar, pero dejen de hablar de ese Jesús o predicar lo que ustedes predican. Pedro dijo, menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitamos obedecer a Dios. Pero el que no cree, mire, el que no cree, el que no ha obedecido. Pongámoslo así, el que ha obedecido a Cristo no es condenado. Pero el que no ha obedecido a Cristo ya es condenado. Entonces, ¿quién dio la condenación? Cristo a través de su palabra. Es lo que está diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en otras palabras, porque no ha obedecido el evangelio de Cristo. Nicodemo tuvo el mensaje completo para él cambiar su vida. He tratado esta mañana de dar una media reseña, porque esto es profundo. Podemos hablar del plan de Dios de diferentes ángulos y en todo tiempo y espacio y tiempo nos hará falta para seguir hablando del Evangelio de Cristo, pero qué bueno que la actitud de Nicodemo y de su colega, lo menciono porque era un hombre de mucho dinero, José de Arimatea, quien se dio el sepulcro, un sepulcro recién cavado, recién preparado, para que pusieran el cuerpo de Jesús, de a donde él se levantó al tercer día según las Escrituras, y está a la diestra del Padre intercediendo por el reino de Cristo, por todos aquellos que hasta algunos han visto nada más el reino, pero que algo otros ya entramos y somos parte del reino, que es la misma iglesia. El Señor me les bendiga.